Buenas tardes, hermanos. Gracias a los que ya se están conectando para nuestro estudio de este día miércoles. Gracias a todos. Tenemos un tema muy interesante y no solamente interesante, sino que es un tema doctrinal que tenemos que poner mucha atención para entenderlo, para no perdernos. Espero que todos estén listos, dispuestos, despiertos y que estemos listos para poder empezar a hablar acerca de este tema. Vamos a estudiar ahora algo que Pablo habla que nos va a ayudar a entender un poquito la diferencia que había entre la ley que se tenía que obedecer y la fe. Y el tema es, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Porque algunos grupos todavía al día de hoy, como lo pasó en en el tiempo de Pablo, siguen aferrados a querer volver nuevamente a la ley o que la ley nuevamente se imponga y que para poder ser cristianos tengamos que obedecer los rudimentos de la ley. ¿Y de qué se trata entonces la ley? ¿Para qué sirvió la ley? De eso es de lo que habla Pablo en los versículos del capítulo 3, 19 al final y los primeros 7 versículos del capítulo 4 que vamos a estudiar el día de hoy. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y nos preparamos para empezar este tema. Padre, muchas gracias por este día, gracias por esta tarde, gracias Señor por el tiempo que dispone cada persona para poder aprender un poquito más de tu palabra, para estudiar y para saber, Señor, acerca de lo que tú has hecho por nosotros a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la libertad y por la gracia que tenemos en Cristo, Señor. Gracias, ayúdanos a entenderla mejor, a apreciarla y sobre todo a vivir de acuerdo, Señor, a esa gracia, a esa fe que tú nos diste. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vivimos en una época, hermanos, de mucha tecnología, ¿verdad? De computadoras, de aplicaciones, de teléfonos, este, y por todos lados encontramos ya diferentes eh, artefactos que nos ayudan y que nos sirven de mucho para podernos comunicar, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo ahorita a través de una computadora, pero a pesar de que todos estos trabajos hacen la comunicación más accesible para todos y el trabajo se hace en menos tiempo, son instrumentos que no tienen una condición de inteligencia propia, ¿verdad? Nosotros los tenemos que alimentar para que puedan cumplir con su función. Yo en este momento tengo la cámara, tengo micrófonos, tengo que estar poniendo cuáles son los cuadros, lo que vamos a poner, las lecturas, porque la computadora por sí misma no lo puede hacer, ¿verdad? Así es que todos estamos condicionados a que nuestros equipos, nuestra tecnología, nosotros la alimentamos, le decimos qué es lo que necesitamos y ponemos las fórmulas y todo lo que se necesita para hacer. Ahora, si nosotros le empezamos a meter a las computadoras, a nuestros teléfonos, información basura, ¿verdad? O empezamos a abrir páginas que nos conducen a otro tipo de, 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 de contenidos, entonces vamos a estar teniendo constantemente basura dentro de nuestras computadoras, basura dentro de nuestros teléfonos. Tendríamos que limpiar, teníamos que borrar todo eso. Y esto es exactamente, hermanos, lo que Pablo trata de explicar en este pasaje que vamos a ver hoy. Mucha gente se le enseña alguna idea, se programa de alguna manera, y aunque no sea algo sano, no sea verdad, esa persona puede creer toda esa mentira hasta que se le borra de la mente, ¿verdad? Muchas veces decimos la computadora se infectó, se llenó de virus, se llenó de tanta cosa, de malware, y hay que formatearla, hay que borrar toda la memoria para volver nuevamente a poderla usar. El problema es que muchas veces es difícil quitarnos de ideas equivocadas que se nos han ido enseñando al correr del tiempo. En este estudio, la intención que tiene el autor es eliminar ciertas ideas doctrinales equivocadas de la mente de muchos cristianos para reemplazarlas con la verdad. Hay muchas ideas ya prefijas, muchos grupos cristianos han enseñado por muchos años
cosas que no son realmente como lo explica la palabra de Dios. Así es que vamos a tratar de poder explicar de qué se trata esto, sobre todo cuando hablamos respecto a la ley. Pablo señala en estos versículos de Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 22, que los judaizantes, así como los que pertenecen a cualquier otra secta, no entendían cuál era el propósito de la ley, por lo que el apóstol empieza haciendo una pregunta lógica. Si la ley no fue dada hasta después de la promesa, si no puede enmendar a la misma, y si la herencia no viene por ella, entonces, ¿para qué sirve? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Para qué sirve la ley? Pablo contesta esta cuestión dando la explicación de que la ley fue añadida a la promesa a causa de las transgresiones. Y se pueden dar aquí dos interpretaciones a esta respuesta de Pablo, ¿verdad? Primero, podría indicar que la ley fue dada para enseñarles cómo actuar en medio del mundo pagano hasta que llegara la simiente de Abraham. Yo quiero que pongan en su mente, hermanos, estas dos palabras: promesa y ley. Promesa y ley, porque aquí es donde radica toda la base de esta doctrina y donde radica la base de toda esta discusión que se ha tenido por muchos siglos y que se sigue teniendo dentro de muchas iglesias evangélicas. Promesa y ley. Ahora, cuando hablamos de ley, no solamente estamos hablando de la ley de Moisés, de la ley judía. El asunto es que dentro de los grupos cristianos evangélicos ahora se siguen formando y desarrollando un montón de leyes que quieren someter al cristiano a vivir bajo ciertas leyes, bajo ciertas normas, prohibiciones, condenaciones. Y esto es lo que Pablo estaba tratando de enseñarle a los Gálatas. No se trata de vivir ni bajo la ley de Moisés, ni bajo ningún movimiento de ley originado por los hombres para poder acercarnos a Dios. No se trata de leyes. Y esto en muchas iglesias, hermanos, sigue siendo un problema grande, porque los pastores o las denominaciones son muy dadas a poner leyes. Aquí en esta iglesia la ley es que todos tienen que estar así, todos tienen que vestir así, los hombres acá, las mujeres con estas características, los hombres con estas características. Cuando vengan al templo hay que hacer esto, hay que hacer el otro, y empezamos a poner un montón de leyes y la gente empieza a vivir atada a una ley. La vida dentro de la iglesia es una y la vida fuera de la iglesia es otra totalmente diferente. Llegamos a la iglesia a cumplir con las leyes de la iglesia y estas leyes se llegan a ser muy pesadas, hermanos. Cuando se obliga, por ejemplo, el asunto de los diezmos, de las ofrendas, que se hace como ley, ¿verdad? Y muchos pastores, predicadores en muchas iglesias, se les pide inclusive a los hermanos su talón de cheque para verificar que están dando sus diezmos como debe de ser. Esto ya se convierte en una ley. Y todo lo que se convierte en una ley va a traer condenación. Tenemos que aprender a vivir en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estar sujetos otra vez a ningún espíritu de ley. Así es que promesa por un lado, ley por otro lado. Se puede indicar que la ley fue para enseñarles cómo actuar en medio de un mundo pagano hasta que llegara la simiente de Abraham. Está bien, todavía no llegaba Jesucristo y se necesitaba entonces la ley. Era una guía temporal para que para que vivieran de manera digna, como Dios les había enseñado, como Dios les había dicho, a través de la ley, que pudieran vivir hasta que Cristo viniera a enseñarnos el estilo de vida que Él necesitaba de nosotros. La otra interpretación posible es que esta respuesta de Pablo es que la ley fue dada para revelar el pecado del hombre, ya que frente a la norma divina nadie puede considerarse justo. La ley revela lo que está mal. Tú puedes subirte a tu carro y no ponerte, por ejemplo, el cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque a lo mejor desconoces la ley, no sabes que es obligación, que es un mandato de la ciudad que tengas
del departamento de policía que tengas tu cinturón de seguridad. Si tú no conoces la ley, vas a infringir la ley de manera inconsciente. Pero cuando ya hay una ley y cuando tú lees la ley que dice toda aquella persona que vaya en un automóvil sin el cinturón de seguridad será acreedor a una multa. Ahora cuando te subes al carro y no te pones el cinturón, ahora estás bajo la condenación de la ley. Antes no lo sabías, ahora lo sabes. Esto es lo que hizo la ley. La ley vino a decir que no se podía vivir de cierta manera, que no se podían juntar con personas del mismo sexo, que no podían usar a los familiares cercanos, que no se podían casar entre hermanos, que no podían robarle a su vecino, que no podían transgredir acá, transgredir, es decir, toda la ley vino a reflejar todo lo que era pecado delante de Dios. Así es que la ley sirve como como una guía en lo que llegaba a la promesa que es Jesucristo y también servía para reflejar, para que nosotros o para que el pueblo de Israel pudiera vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Era una guía. Ahora, podemos ver en estos versículos, hermanos, tres debilidades de la ley. Vayan conmigo, por favor, ahí a Gálatas capítulo 3 y vamos a poner el versículo 19. 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Es la pregunta de Pablo. En estos versículos, hermanos, tengan mucha atención y fijen bien su atención, porque son muy enredosos estos versículos y llegan a confundirse, y si no estás bien concentrado, se te va el rollo. Así es que bien concentraditos todos. Dice, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, es decir, Jesús, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Tremendo y muy profundo este versículo. Estos pasajes, vamos a ver el 20 y el 21 de una vez. Dice el 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley entonces es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera producir vida, pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Cuáles son las tres debilidades que vemos aquí por por la ley? Número uno, el versículo 19 nos dice que la ley fue dada mientras llegaba la descendencia de Abraham, es decir, nuestro Señor Jesucristo, hasta que viniese la simiente. Esta simiente de Abraham, hermanos, no es Israel, no es el pueblo de Israel. La simiente de Abraham se refiere a Jesucristo. Al nacer la simiente, el heredero verdadero, la ley ya no era necesaria porque él toma el lugar de esa guía. La ley era una guía solamente, ¿verdad? Cuando nace Jesús, entonces tenemos que dejar esa guía y vivir de acuerdo a lo que dice Jesús. Esa es la debilidad de la ley, ¿verdad? La ley solamente era primero una guía. Segunda debilidad, la ley fue dada con la intervención de un mediador. No era posible que fuera por sí misma, sino por un mediador. Y esto presenta dos principios claros. Primero, la promesa fue hecha directamente por Dios, mientras que la ley vino por mediadores, por Moisés, por Aarón, por todos los sacerdotes, por ahí vino la ley. Dios, la promesa se la da solamente a Abraham. Es directamente Dios con Abraham. No había mediadores, no había sacerdotes. Ahora la ley, en tiempos de Moisés, es dada a los hombres por medio de mediadores. Por eso la promesa hecha a Abraham es superior a la ley. El segundo principio es una implicación derivada de la necesidad de un mediador, lo cual exige la presencia de dos partes y el requisito de que ambas cumplan su función.
el caso de la ley, ya que solo una parte puede cumplir, el pacto se invalida, pero la promesa no tiene mediador, porque fue dada de manera unilateral. Dios empeñó su palabra y no hace falta nada más. Así que no queda duda acerca de cuál es superior. La promesa. La promesa dada a Abraham es superior a la ley. La ley no puede producir vida, como dice el versículo 21. La ley no puede vivificar. La ley, esa es la tercera debilidad de la ley. La ley no contradice la promesa porque no se diseñó para dar vida, ni para justificar. Esto habría resultado imposible porque la ley solamente sirve para condenar. Si hubiera, si pudiera producir estos resultados deseados, no hubiera necesidad de que Dios nos regalara la salvación por gracia. La ley fue necesaria para mostrarnos la necesidad de recibir la salvación por fe. Siendo todos pecadores, no nos podemos salvar, como lo manifiesta la ley. Necesitamos la gracia de Dios, que vino por medio de la promesa, por medio de Jesucristo, ¿verdad? Ahora, también hay tres verdades en cuanto a la ley, versículos 21 y 22. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Todo cristiano debe de aprender y guardar en su corazón estas verdades, hermanos. Son verdades esenciales para nuestra vida, para la doctrina como creyentes, de la base que tenemos que tener como cristianos. Número uno, nunca ninguna ley ha podido producir vida. La ley no produce vida. La ley de Moisés para Israel no produjo vida, produjo condenación. Las leyes que los hombres quieren imponer dentro de los grupos cristianos ahora no producen vida, producen ataduras, producen condenación, producen rechazo, juicio, castigos, pero no producen vida. La ley no justifica. La construcción de una ley empleada por un escritor indica que considera que la ley es incapaz de vivir o justificar ayer, hoy, mañana, en ningún tiempo. No existe ninguna ley que pueda dar vida a la gente que está perdida. Las escrituras dicen, segunda verdad, primera verdad, ninguna ley produce vida. Segunda verdad, la Biblia dice que todos estamos bajo pecado, ¿verdad? Dice este versículo 22. La escritura lo encerró todo bajo pecado. Los problemas que existen en cuanto a la seguridad de la salvación o de las buenas obras para obtener la salvación vienen porque no creemos en la gravedad del pecado. La Biblia indica que cualquier pecado es grave. Estamos bajo pecado, ¿verdad? Eso sí lo tenemos que entender. Todo fue encerrado bajo pecado. La tercera verdad es que la promesa de Dios es para los pecadores que confían en Cristo. Promesa, Cristo. Para los que confían en Cristo es la promesa que se le dio a Abraham. Pablo aplica la relación que existe entre la ley y el pacto al aclarar el verdadero propósito de los mandamientos. Estos fueron añadidos a la promesa hecha y confirmada por Dios mismo, no para tomar su lugar. La ley fue dada temporalmente para condenar a todos los hombres y para demostrar la causa de su condenación. No puede dar vida porque nadie puede cumplirla absolutamente. Ahora, después de estas verdades, hermanos, Pablo narra el concepto romano, y esto lo tenemos que entender bien, el concepto romano de la adopción. Porque cuando escuchamos expresiones como las que vamos a leer ahorita, del versículo 23 al 27, si no entendemos cuál era el concepto en el que Pablo estaba hablando, no nos es tan fácil entender estos versículos. Vamos a leerlos y ahorita los vamos a ir viendo uno por uno. Dice el versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada.
Mientras no llegara la fe, mientras no llegara Jesucristo, estábamos bajo la ley. De manera que la ley, dice el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Fíjense en esa palabra, hermanos, y ténganla muy en cuenta esta palabra ayo. La palabra ayo. Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revertidos. Vamos a ir viendo estos versículos uno por uno. Es muy interesante esta idea que presenta aquí Pablo y necesitamos entender este concepto de adopción. Después de establecer estas verdades que vimos al principio, Pablo utiliza la ilustración del concepto romano de adopción, fácil de comprender por todos para explicar el propósito de la ley, de todos los Gálatas. Según este ejemplo, escuche bien esto, según el ejemplo que Pablo está usando, por eso usa alayo, el niño era heredero de todas las posesiones de su padre. ¿Ok? Número 1. Los hijos son herederos de todas las posesiones que puedan llegar a tener su padre. Sin embargo, el hijo no se podía considerar como heredero hasta que su padre lo considerara como un hijo adulto. Este es el concepto de adopción. No estamos hablando de un huérfano que se quedó sin padres y otra familia lo adoptó, como nosotros entendemos el concepto de adopción. En la cultura romana, a lo que Pablo se está refiriendo, está hablando de este concepto que era parte de su cultura, de su tradición, de que el hijo, hasta que el padre lo considerara adulto a través de una ceremonia especial, entonces el hijo no podía ser heredero. No, estaba en la misma condición el hijo, mientras tanto, de ser un esclavo, de ser una parte de la familia, sí, pero no se podía considerar como hijo adulto. Tenía que esperar a este proceso que culminaba con una ceremonia oficial que se efectuaba ante un juez, llamada precisamente adopción. Ahora, estamos hablando de la cultura romana, no de la judía. La judía a los 12 años, el bar mitzvah se hacía y los niños pasaban de ser niños a adultos. Estamos hablando de la cultura romana. En la cultura romana, el hijo, hasta que el padre considerara, sin importar la edad del hijo, pero hasta que el padre considerara que el hijo ya era digno de ser adoptado, es decir, de transicionar de niño a hijo adulto con todos sus derechos y con derecho a recibir herencia, las posesiones de su padre, cuando el padre lo considerara, entonces iban delante de un juez y a través de una ceremonia se declaraba al hijo ya como adoptado, como un hijo adulto. Insisto, el concepto de adopción en la cultura romana de este tiempo es diferente al concepto de adopción que tenemos nosotros. Un mismo padre se decía que adoptaba a su hijo cuando su hijo ya era digno de ser adoptado, digno de ser llamado el hijo adulto. En este acto, el padre reconocía a su hijo como adulto. Y fíjense lo que pasaba, algo muy interesante. Le cambiaba la ropa, le quitaba la bata, la toga infantil que usaba y le ponía una toga, una túnica de hombre adulto. Hasta ese momento había estado bajo la supervisión de un maestro, de un ayudante, de un ayo, como dice aquí la Biblia, de un ayo, quien era también un sirviente de la familia, era un sirviente de confianza. No era necesariamente un maestro. Este ayo
esta persona era el encargado de llevar a este niño a sus clases diariamente, a protegerlo del peligro, a enseñarle cómo enfrentarse a la vida. Su responsabilidad principal era cuidarlo y prepararlo para el día de la adopción. Pablo utiliza este concepto que era muy conocido para los hermanos de Galacia para explicarles la finalidad de la ley. Presenta la diferencia que hay entre la vida adulta, que es en Cristo por medio de la fe, y la vida infantil, que equivale a estar bajo la ley, bajo la supervisión del ayo. Los judaizantes decían que por medio de la ley recibirían las bendiciones de Dios, pero la intención del apóstol es demostrar todo lo contrario. Así es que el apóstol Pablo desarrolla esta comparación utilizando 7 diferentes aspectos de la misma idea basados en el concepto romano de adopción, pero al mismo tiempo continúa contestándoles la pregunta: ¿para qué sirve la ley? Número 1. La ley existe para proteger y guardar al hijo hasta que es maduro, como vimos aquí en el versículo 23. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. En el sistema romano no había gran diferencia entre un prisionero y un hijo. Los niños no tenían libertad de acción independiente. De la misma manera nosotros, mientras tratemos de vivir conforme a la ley y no encontrarnos en la vida nueva en Cristo, estaremos bajo la custodia de las leyes que hemos conocido. No gozamos de los derechos que da la libertad de los hijos adultos. Así es que la ley existe para proteger y para guardar al hijo hasta que llega a su madurez. Número 2. La ley funcionaba como un ayo, como un ayudante, protegiendo y preparando al hijo para la vida adulta. Versículos 24 y 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, es decir, una vez que ya tuvimos la ceremonia de adopción, ya no estamos bajo ayo. La ley no podía proporcionar madurez. Más bien era para proteger a los judíos mientras llegaban a la ley adulta. Así es que una vez que llegamos a Cristo, entramos a la ley adulta. Número 3. Número 1 dijimos, la ley existe para proteger y guardar al hijo hasta que sea maduro. Número 2, la ley funcionaba como un ayudante protegiendo y preparando la vida del hijo para llegar a ser adulto. Número 3, la ley es para niños. La fe es para adultos. La ley es para niños. La fe es para adultos. Me encanta este punto número 3. La ley es para los niños. Sin embargo, los judaizantes, al igual que muchos grupos cristianos hoy, dicen todo lo contrario. Para Pablo, los que se identifican con Cristo por medio del bautismo cambian su vestido a la toga varonil. El bautismo se señala aquí como equivalente al acto público por medio del cual el padre indicaba que su hijo ya no estaba bajo el pedagogo porque se había convertido en adulto. Por medio del bautismo, también nosotros hacemos profesión a los testigos presentes de que es Cristo. Ahora Dios nos ha recibido como sus hijos. Hermanos, qué hermosa figura esta. Qué hermosa figura. De niños estamos bajo la ley. Se nos tiene que decir qué hacer. Tenemos que obedecer las leyes solamente. No podemos tomar decisiones por nosotros mismos, ¿verdad? Muchos cristianos, lamentablemente al día de hoy, muchos cristianos no desarrollan su vida en la iglesia, no desarrollan sus ministerios, no desarrollan el trabajo de la iglesia
porque necesitan un ayo que les esté diciendo lo que tienen que hacer, ¿verdad? ¿Por qué no tomas? Ay, es que en la iglesia me prohíben tomar. ¿Por qué no fumas? Es que en la iglesia me prohíben fumar. Es que, por qué das dinero a la iglesia? Es que en la iglesia nos exigen que tenemos que dar nuestros diezmos. ¿Por qué nos dices groserías? Es que en la iglesia no me permiten decir groserías. ¿Por qué no vas a bailes? Es que la iglesia me prohíbe ir a bailes. Entonces se forma un concepto de que la iglesia es otro sistema de leyes que solamente están prohibiéndole cosas a las personas, a los cristianos. Y esto no es así. La iglesia no es otro ayo para que vayas madurando. Una vez que venimos a Cristo, una vez dice aquí Pablo, una vez que somos bautizados, se nos quita la vestidura de niño, la vestidura infantil, la vestidura que estaba sujeta a obedecer ciegamente lo que se le dijera, y entramos en un proceso de madurez. Ahora ya, después de ser bautizado, soy maduro en Cristo. Ahora tomo decisiones no porque me obliguen, no porque me prohíban, no porque la ley marca esto, no porque la iglesia dice esto, no porque el pastor, sino porque yo tengo una convicción propia. ¿Por qué no me emborracho ahora? No porque me lo prohíba la iglesia. No me emborracho, ¿por qué? Porque yo sé que la palabra de Dios dice que no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. No me envuelvo en asuntos chuecos y en negocios, no porque me lo prohíba la iglesia, sino porque el Espíritu de Dios me constriñe y me dice que esto está mal y que es pecado delante de Dios, y por eso me aparto del pecado. ¿Por qué ahora diezmo? ¿Por qué ofrendo? ¿Por qué colaboro en mi iglesia? No porque la iglesia me está exigiendo, ni porque me están diciendo que si quiero ser miembro de la iglesia tengo que dar mis diezmos, mis ofrendas. Lo doy porque ahora yo entiendo la necesidad que Cristo me marcó para que el reino de Dios se extienda. Y yo sé que ahora por gratitud y no por tristeza ni por necesidad, por convicción propia, ahora yo colaboro también con la expansión del reino de los cielos. ¿Me entienden? Esa es la madurez del cristiano, esta es la libertad del cristiano. ¿Por qué no voy a lugares donde hay perdición? Porque sé que eso va a ser un distractor para mí. Sé que la sensualidad de los bailes y la sensualidad y de todo lo que hay alrededor me va a provocar y me va a hacer que me desvíe del camino del Señor. Así es que por amor a Dios, por amor a la fe que ahora tengo, por el compromiso, porque soy un cristiano maduro, evito ese tipo de lugares. Evito ir a ese tipo de eventos donde se le da rienda suelta a la carne. ¿Por qué? Porque ya no me conviene, porque ese ya no es mi estilo de vida, porque yo ya maduré en Cristo, ya no tengo necesidad de esto. Así es que ahora vivo bajo la gracia de Jesucristo. La ley es para niños. Los reglamentos, las prohibiciones es para niños que no han entendido que la fe es para adultos. Una vez que fui bautizado en Cristo, no estoy viviendo bajo leyes de ninguna especie. Estoy viviendo bajo la libertad y bajo la dirección del Espíritu Santo que me guía a toda verdad. Por supuesto que esto no es ocasión para la carne. ¿Por qué? Porque yo sigo aprendiendo ahora no bajo la ley, sino las enseñanzas de Cristo. Todo lo que el Señor habla en los evangelios, toda la doctrina que se encuentra en todas las epístolas, las doctrinas de los apóstoles. Ahora esa es mi regla de vida, pero no para exhibirme como un pecador, sino para exhibirme como un cristiano maduro. Número 4, la ley hacía distinciones. La ley hacía distinciones. Versículo 26 y 28. Perdón, 28 y 29. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La ley, la ley es la que hace distinciones. La ley ahonda las distinciones entre judíos y griegos, libres y esclavos, hombres y mujeres. La oración diaria de los varones judíos, si ustedes se acuerdan, Jesús puso un ejemplo de esto, les recordaba esas diferencias.
ya que continuamente los judíos en las sinagogas le daban gracias a Dios porque no los había hecho ni griegos, ni esclavos, ni mujeres. ¿Se acuerdan de aquel fariseo que dice Jesús que estaba en la sinagoga con sus manos levantadas al cielo diciendo, Señor, te doy gracias porque no me has hecho como este pecador que está aquí arrodillado junto a mí? La ley marcaba, la ley hacía distinciones. La ley decía que un judío no podía hablarle a una mujer samaritana. La ley decía que si una mujer era capturada en el momento mismo del adulterio, la mujer, no el hombre, no el adúltero, la mujer tenía que morir apedreada. Eso decía la ley. Sin embargo, Jesucristo vino a enseñar que ahora en la promesa, en la simiente de Abraham, en la promesa dada por Jesucristo, no hay distinciones. La ley hace distinciones. La promesa no hace distinciones. Ahora al estar en Cristo todos somos herederos maduros por igual. No hay distinción. Todos tenemos derecho a las bendiciones divinas sin importar si somos judíos, griegos, esclavos, libres, hombres o mujeres. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales en Cristo. Qué hermosa reflexión, hermanos. La ley hacía distinciones. Las leyes hacen distinciones. Había iglesias, no sé si todavía las hay, donde cuando llegaban al culto los hermanos, los hombres se tenían que sentar de un lado de la iglesia, del templo, y las mujeres de otro lado. Los hombres tenían derecho a pasar enfrente y predicar desde el púlpito. La mujer tenía que enseñar desde abajo, si quería enseñar. Si la mujer quería pasar enfrente, tenía que cubrirse con un velo. Si la mujer quería venir, tenía que venir con falda. Si el hombre quería predicar, tenía que venir con corbata. En fin, una serie de distinciones. Eso lo hace la ley. Eso es lo que hace la ley. La libertad en Cristo nos hace a todos iguales. No hay distinción bajo la promesa. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esa bendición? Número 5. La ley produce una vida esclavizada. La ley produce una vida esclavizada, no la libertad de los hijos. Versículos, 3 primeros versículos ya del capítulo 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Estamos hablando, insisto, de la cultura romana, no de la judía. Esto no lo van a encontrar en el Antiguo Testamento, estos no eran prácticas judías. Estamos hablando de la cultura romana. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Mientras se considere al hijo como niño, hay poca diferencia entre él y un esclavo, como dijimos hace ratito, porque pasa todo su tiempo bajo el mando de otros. Los tutores son guardianes que supervisan sus actividades. Los curadores mencionados aquí se refieren a mayordomos que estaban designados para cuidar todas sus pertenencias. Ahora les llamamos albaceas, ¿verdad? Cuando un menor de edad va a heredar algo de su padre y no lo puede hacer porque es menor de edad, entonces se nombra un albacea. Bueno, los curadores eran algo así más o menos. Los hijos no podían gozar de la libertad o la independencia, aunque eran herederos, no disfrutaban de todos los derechos que les correspondían. No era sino hasta que se le declaraba hijo adulto que entonces recibía la libertad de lo que anteriormente lo mantenía esclavizado. Así como el padre podía elegir el tiempo indicado para la adopción de su hijo, así también, escuchen esto, hermanos, así también Dios eligió el tiempo adecuado para mandar a su hijo para librarnos de la ley y hacernos aptos para recibir
la herencia. En la vida espiritual del individuo, la ley lo mantiene en el mismo estado de sujeción. Siempre estamos bajo el cuidado de reglas legalistas hasta que podemos alcanzar la madurez que solo se encuentra en Cristo. Sin Él, estábamos esclavizados bajo los rudimentos del mundo, viviendo sujetos a los principios legalistas que dominan la filosofía del mundo, pensando en que podíamos hacerlo todo por nosotros mismos, hasta que entendemos que esto no es posible, seguimos esclavizados bajo el sistema que no nos puede dar libertad ni contentamiento. Libertad ni contentamiento. Hermanos, la ley, la ley nos impide llegar a la madurez en Cristo y nos mantiene esclavizados. No hagas esto, no hagas el otro, no vayas a tal lugar, no digas, no para acá, no para allá, no para allá, con tu esposo, con tu esposa, con la ley, ¿verdad? Muchas iglesias, pastores, amados hermanos míos, predicadores, les encanta imponer leyes dentro de la iglesia, en vez de enseñar la madurez del Señor, en vez de enseñarles a madurar, ¿verdad? Preferimos por muchos años ponerle ley a las hermanas. Ustedes no se van a maquillar, no se van a peinar, no se van a vestir así, no se van a vestir así. No se, ustedes tienen que cumplir con esos requisitos, tienen que vestirse de esta manera y su presencia tiene que ser de esta manera. ¿Por qué? Porque no les damos la libertad de que ellas decidan en madurez, ¿verdad? Si son maduras en Cristo, entenderán que tienen que ser prudentes, entenderán que tienen que mostrar castidad, entenderán que no pueden venir a la iglesia vestidas como si fueran a la fiesta o como si fueran al baile de un grupo regional. Entendemos que no van a un centro de perdición, ¿verdad? En la libertad de Cristo, las hermanas entienden eso porque son maduras y saben que cuando vienen a la iglesia se van a presentar de manera honesta, de manera decente, de manera casta. Lo mismo los varones, lo mismo los varones. No les vamos a exigir que tienen que venir de traje, que tienen que venir con una corbata, que tienen que venir de cierta manera vestidos de arreglado. ¿Por qué? Porque entendemos que en la madurez ellos pueden también saber, no van a venir a la iglesia en short y en chanclas o en bermudas o en camisetitas, ¿verdad? Los varones también tienen que tener la madurez de saber que vamos a la casa de Dios y vamos a ir de manera presentable, pero sin que me impongan una ley. Esta es la diferencia, hermanos. Esta es la diferencia. Y es lo que estaba pasando en tiempo de Pablo. Decían es que si quieren ser cristianos, si quieren venir a la iglesia, se tienen que circuncidar y tienen que obedecer a la ley y tienen que obedecer todas las fiestas y tienen que observar todos los días que se tienen que guardar y tienen que abstenerse de esto y abstenerse de esto. Entonces, querían meter a la gente al cristianismo a través de un sistema legalista, del sistema de la ley, que solamente había servido como guía mientras llegaba la promesa. Cristo vino y Cristo vino a enseñarnos un estilo de vida totalmente diferente. Cristo rompió todas las normas, Cristo rompió todos los moldes. Por eso los fariseos se enojaban con él. ¿Cómo es que este hombre que dice que es maestro de la Biblia, de la Escritura, se va a meter a la casa de los pecadores? ¿Cómo este hombre, si supiera, como dice que es hijo de Dios y que supiera que es maestro de la ley, cómo se atreve a estar hablando con esta mujer samaritana o con aquella sirofenicia? ¿O cómo se atreve a decir que esta mujer adúltera no sea apedreada? Ahora, Jesús nunca les dijo que no la apedrearan, ¿eh? Jesús nunca invalidó la ley. La ley decía que esa mujer tenía que morir apedreada. Jesús no lo invalidó. Jesús dijo, está bien, ¿la quieren apedrear? Muy bien. El que esté libre de pecado, tire la primera. ¡Qué diferente! Esa es la forma de la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Ahora yo puedo discernir no bajo una ley, no bajo algo que me impusieron, sino puedo razonar bajo la iluminación, bajo la guianza del Espíritu Santo para saber cómo debo de conducir mi vida. A mí como pastor, mucha gente me pregunta, pastor, ¿puedo hacer esto? Puedes hacer lo que tu gana te dé. Pablo dice,
todo me es lícito, es decir, puedo hacer lo que yo quiera. Dice, pero no todo me conviene. Entonces, no es asunto de preguntarle al pastor, pastor, ¿puedo ir al baile? ¿Puedo ir al baile porque viene tal grupo y me gusta mucho y quiero ir al baile? Pregúntate en la libertad con la que Cristo te hizo libre. Y pregúntate si lo que vas a hacer glorifica a Dios. O solamente va a glorificar tu carne. Pastor, ¿me puedo vestir de esta otra manera? ¿Usted cree que estoy bien? No sé yo. Tú eres cristiano, eres cristiana madura. Pregúntale al Señor. Analízate tú y en tu madurez cristiana decide si tú crees que es la forma correcta en la que te puedes presentar a la casa del Señor. No se trata de prohibir. No se trata de que el pastor diga otra nueva ley, que estemos viviendo bajo una nueva ley. No se trata de que el pastor te revise el talón de cheque para ver si estás diezmando correctamente o no. No se trata de eso, se trata de que en mi libertad yo decido lo que voy a hacer por el Señor. No se trata de que el pastor te esté exigiendo que trabajes dentro de un ministerio de la iglesia. Se trata de que tú en tu madurez cristiana estás decidiendo trabajar y servir y honrar al Señor en algún área de servicio de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora ya vives en la madurez del Hijo de Dios. Vives en la madurez de Cristo, en lo que Cristo vino a hacer, no en lo que la ley decía ni los sistemas legalistas. Número 6, bendición número 6. Recibimos la evidencia de la adopción por la obra de Cristo, no por la ley. La adopción de la que estamos hablando, otra vez insisto, el término romano de adopción, no el término occidental que conocemos como adopción. Adopción era cuando el hijo ya era considerado adulto y el padre hacía la ceremonia para adoptar, para declarar que el hijo era adulto. Versículos 4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, es decir, que pasáramos el proceso de estar bajo la ley, bajo los guardianes, bajo los tutores, bajo los curaderos, bajo el ayo, ¿verdad? Que pasáramos ya al proceso de adopción, de adopción. Ahora somos adultos. Como el padre elige el tiempo indicado para la adopción legal de su niño y declararlo hijo adulto, también Dios decidió cuál era el tiempo para que nosotros pasáramos de la esclavitud, del ayo, del pedagogo, del curador, a la libertad de adultos maduros en Cristo. Dios realizó este acto por medio de la redención que la obra de nuestro Señor obtuvo para nosotros. La ley no tuvo nada que ver con esta obra de adopción. La adopción, nuestra madurez, no vino por medio de la ley, vino por medio de la promesa de Abraham, de la simiente a Jesucristo. Esa es nuestra promesa. ¿La ley sirvió? Sí. ¿La ley nos sirvió al principio? Sí, pero ahora somos maduros en Cristo. Y número 7, la presencia del Espíritu produce la relación de hijos y nos hace herederos. Y por cuanto hijos, somos hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es decir, ya una relación muy cercana con el Padre. Ya no es la relación del hijo distante, del hijo que estaba en la misma condición que si fuera un esclavo, sin derechos, sin libertad, sin independencia. Ahora el hijo ya tiene una comunión, una relación estrecha con el padre, ya es adulto y ahora el padre lo ha recibido, lo ha adoptado como hijo en la cultura romana, este ejemplo. Así es que cuando el hijo ya es recibido como adulto, el padre lo abraza y el padre lo recibe, y por el cual dice, ahora podemos clamar, Abba, Padre, papá. Ahora tenemos una relación estrecha con el Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de
Cristo. Hermanos, esta hermosa enseñanza que Pablo nos da puede aplicarse a cualquier sistema legal. La bendición, la bendición de Dios no depende de leyes, no depende de leyes, depende del Señor, depende de la promesa. No tiene nada que ver con las leyes retorcidas, ¿verdad? Que aún en los grupos cristianos todavía se llegan a ver ahora. Hay sectas que se dicen cristianas, donde meten a la gente en un sistema de leyes. Y la ley de la iglesia dice que tienes que salir todos los sábados con tu corbata y a vender revistas o hablar con revistas. Y la ley dice que te tienes que vestir de esta manera. Y la ley ahora dice que tienes que cumplir a fuerzas un año dentro de la iglesia. Y la ley dice que tienes que hacer esto y entregar a tus hijos. Y en fin, hay muchos sistemas de leyes, hermanos. Muchos sistemas de leyes aún dentro de las iglesias evangélicas modernas. Las normas legalistas nos mantienen en un estado infantil porque nos hacen sus esclavos. Cuidado con las actitudes legalistas que dicen, soy mejor que tú porque yo no hago tal cosa. La bendición de Dios en la vida no proviene de obedecer un sistema de leyes, sino por la obra de Cristo, de la presencia del Espíritu Santo y de andar por fe. Como resultado de esta obra divina, podemos acercarnos a Dios porque es nuestro Padre amado. Hemos sido adoptados. Hemos cumplido con ese proceso de adopción. Ya no somos los niños, ya no somos los esclavos, considerados como esclavos, aun cuando éramos hijos, ¿verdad? Considerados como esclavos dentro de la familia, porque ya se hace el proceso de adopción. Ahora el Padre nos ha revestido simbólicamente a través del bautismo en agua y hemos nacido para una vida nueva en Cristo, en la madurez de la promesa, no de la ley, no de la ley. Por eso no podemos poner leyes dentro de la iglesia. No podemos vivir en la iglesia dentro de sistemas legalistas. Tenemos que enseñarle a la iglesia, y eso es lo que estamos haciendo a través de estos estudios, a vivir, aprender a vivir en la madurez y en la libertad de Cristo. Esto es lo que tenemos que hacer y esto es lo que hacemos, hermanos. Vivamos en la libertad de Cristo, no de la ley. Seamos maduros. No estemos esperando que nos digan lo que tenemos que hacer. No nos sometamos a leyes o a sistemas legalistas en ninguna iglesia. Sometámonos a la madurez en Cristo Jesús y aprendamos a discernir cuál es el verdadero sentir de la vida cristiana para agradar y servir y honrar solamente al Señor y no vivir bajo los rudimentos de la carne. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias por Jesucristo. Gracias por este hermoso proceso de adopción. Gracias, Señor, porque ahora en Cristo hemos sido revestidos y ahora somos hijos maduros tuyos. Ahora, Señor, tenemos una relación Padre-Hijo y, Señor, ya no estamos sujetos bajo ningún espíritu de la ley. Muchas gracias, Señor, porque nos has dado la libertad de pensar, la libertad de decidir, la libertad de escoger lo que el Espíritu Santo nos guía y de rechazar aquello que el mundo nos está ofreciendo constantemente. Gracias, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que todos podamos aprender a vivir bajo la gracia y la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Gracias a todos por estar conmigo esta tarde en este estudio bíblico. Espero que sea de bendición. Compártanlo, por favor, en sus redes sociales para que pueda llegar a más personas. Que Dios les bendiga, hermanos, y manténganse libres con la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana en nuestro servicio de la mañana. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.